Son las 8:19. Damos la bienvenida al abogado Ramiro García. Él es catedrático en Derecho Penal, profesor investigador de la Universidad Central de Ecuador. Abogado García, le saludamos y quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole por qué el Estado ecuatoriano resulta ser tan mal litigante, tan mal administrador. Hechos recientes son una verdadera danza de millones de dólares que de una o de otra manera pierde Ecuador. Más de 100 millones de dólares perdidos hasta el momento con Progen, indemnizaciones de 220 millones para Chevron Texaco, que destrozó el nororiente ecuatoriano, 36 millones aparentemente salvados con las justas con la campana de Health Birth. Le escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de mi querida Cuenca, especialmente. Mire, Gustavo, yo creo que no es que el Estado sea un mal litigante. El problema es que hay demasiado pillo y cuando se defienden temas complicados, lo más seguro es que se los pierda. Como pasó en el caso que ustedes acaban de reportar, el tema de Chevron, en el que evidentemente pues hubo un manejo totalmente corrupto del caso contra la petrolera, y ese manejo corrupto del caso hizo que primero la justicia estadounidense desconozca el fallo, y no solo eso, sino que dicte además una sentencia condenatoria en contra de quienes auspiciaron este proceso. Y por otro lado, que un tribunal internacional pues cuantifique en 220 millones de los 3.000 millones que pidió Chevron, ¿no? Que en esta el Estado la sacó relativamente barata, que cuantifica en 220 millones la barbaridad que se hizo en contra de la petrolera. Y me refiero no porque los pueblos de la Amazonía no tengan derecho a un adecuado resarcimiento por los daños ecológicos causados, sino porque de ninguna manera se podía haber conseguido este fallo mediante los medios corruptos que se lo hizo. Así que es eso lo que Es decir, que la se corrupción es un estableció. eje transversal y que funciona además en dos vías. ¿Perdón? Es decir, le decía que la corrupción es un eje transversal y que además funciona en dos vías. En este caso, Por Chevron supuesto, Texaco. por supuesto. Ahora, en el caso Progen, en el caso ATM, ahora en Helbert, lo que vemos como eje transversal es justamente un manejo corrupto de la contratación pública. Se consiguen empresas medio fantasmas que no tienen la capacidad técnica, ni la experiencia, ni nada, para que les vendan cualquier cosa y a la final terminan pagando millones por chatarra, como pasó en el caso Progen, en donde inclusive fue fueron a hacer una visita a esta empresa, Progen, y según ellos no se dieron cuenta de que los generadores no eran nuevos y que eran generadores con 60 años de fabricación, 60 años. Y tampoco se dieron cuenta que la empresa no es fabricante. Es decir, se fueron a ver una bodega. Y claro, les vendieron chatarra inservible, que está ahí arrumada, y por la cual se pagó 149, casi 150 millones de dólares. En el caso ATM, lo propio, entiendo que el contrato era por 80, se pagaron 71 millones y no se ha podido generar un megavatio. Y en el caso Helbirth, siguiendo un poco este patrón de corrupción, se trató de contratar una empresa que asimismo, una empresa recién constituida, que no tenía la experiencia y que nunca había prestado un servicio de la magnitud que se pretendía contratar, por lo cual se pretendió pagar 37.7 millones de dólares de los fondos de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo le preguntaría, ¿cómo es que este tipo de cosas no pasan o es que no trascienden en el sector privado? ¿Cómo altos funcionarios del gobierno que no ganan poco, están pagados del bolsillo de nosotros, de los ecuatorianos, de los contribuyentes, se dejan engatusar, se dejan engañar de una manera tan ligera? Porque en el sector privado
se juegan patrimonios propios. Lastimosamente tenemos la idea de que lo público, que los fondos públicos son fondos de todos y que no importa cuánto se gaste porque a la final es plata del Estado, plata de nadie. O sea, no tenemos todavía introyectado culturalmente la idea de que los fondos públicos son fondos de todos y cuando le roban al Estado, le roban a usted, me roban a mí y roban a todos los que nos están viendo en este momento. Entonces, claro, gente que, y eso ya lo vimos en el gobierno de Lazo, por ejemplo, gente como Luque Lecaro, que había sido vicepresidente años del Banco de Guayaquil, pero años. Es el personaje que anda paseándose ahora en Argentina. Que anda por Buenos Aires. Claro, que fue años vicepresidente de área del Banco de Guayaquil y que jamás tuvo un solo contratiempo como vicepresidente. ¿Pero por qué? Porque saben perfectamente que el rato que falta un centavo, los botan como a perros y los meten presos. Porque, por supuesto, el sector privado no se deja robar. Pero con el Estado no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque claro, como es el Estado, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos y ese es uno de los grandes defectos de quienes vienen del sector privado, sin ninguna experiencia del sector público, a hacerse cargo de lo público. En unos casos sucumben por falta de experiencia y de conocimiento y en otros casos por corrupción. Y eso es lo que estamos viendo en este gobierno en todos los temas, porque además no es que se les ha juntado los problemas y que ahora estos son temas nuevos, no, son temas que vienen arrastrándose desde hace 2 años. O sea, recordemos que así como ahora le quisieron dar a Helbert un contrato leonino, a principios de este año pretendieron concesionar el campo Sacha, la joya de la corona del sector petrolero ecuatoriano. Recordamos, 1.500 millones de dólares, me parece. Sí, el monto en que se iba a traspasar. Claro, acuérdese usted cómo contrataron a Car Power, a esta barcaza turca, que antes de que le contraten ya estaba coderada en aguas ecuatorianas. Entonces, este no es un tema nuevo, no es un mecanismo nuevo y no es Helbert, no es una excepción. No, más bien todo lo contrario, confirma el patrón de contratación que ha venido manejando este gobierno, que es un patrón de contratación claramente corrupto. Hay un problema con la legislación ecuatoriana que atenta contra esto también, abogado García. Recuerdo alguna circunstancia, y perdone ir a lo personal, en una visita a Suecia hablábamos de estos temas y en ese país, esto hablo de hace 20 años, en ese país existía una ley de acceso a la información pública en la que cualquier ciudadano podía dirigirse a cualquier entidad pública y pedir cualquier documento, cualquier proceso con apertura total, excepción temas de alta inteligencia que tengan que ver con la seguridad del Estado sueco. ¿Qué pasa aquí en Ecuador con una ley que sí existe, la ley de transparencia y acceso a la información? Acá la regla general en el sector público es la opacidad. Es más, han llegado al punto de la caradurez de declarar reservado el acuerdo entre el CNT y Helbert por 15 años. ¿Reservado por qué? Si no se refiere a temas de defensa nacional, ni a temas militares, ni a nada. Helbert se volvió secreto de Estado, nos está diciendo. Imagínese usted, es una barbaridad lo que están haciendo y con seguridad. El problema es que no tenemos verdaderas autoridades de control. Porque sobre este tema, Contraloría ya debió haberse pronunciado hace tiempo. Sobre este tema, Fiscalía General del Estado ya debió haber actuado hace rato. ¿Se acuerda usted, Fiscalía en temas que aparecían a las 3 de la tarde, a las 10 de la noche, y estaba allanándoles las casas? Y ahora resulta que esto de Progen, y ya ha pasado un año, porque esto se contrató en noviembre de 2024. Llevamos 1 año y pico, y no ha hecho absolutamente nada, y no ha pasado nada. Entonces yo creo que en mucho colabora a la corrupción esa sensación de impunidad de la que sin duda parten los funcionarios, ¿no? Los funcionarios de más alto nivel. Porque cuando son funcionarios de mediano o bajo nivel, olvídese, o sea, un tema de $300 puede llevar a un caso por peculado. Pero acá solo son $150 millones, entonces, ¿por qué hacerse el lío, no? Además de estos temas de transparencia, doctor García,
y haciendo alusión también a sus saludos a Cuenca. Sabemos que usted tiene nexos familiares cercanos aquí en esta Muy ciudad. cercanos, por supuesto. Mi esposa es cuencana. Sí, quisiera aprovechar para comentar lo comentado en una página que cada día va adquiriendo mayor relevancia en el diario local El Mercurio. Tiene el sugerente título de Descentralízate. Y allí escriben distinguidos cuencanos que trabajan profesionalmente en diversas áreas. Uno de ellos, Fabián Jaramillo Palacios, quien ha publicado en una de sus últimas ediciones, Seré yo el equivocado, y hace relación justamente a la contratación de plantas térmicas en el Descanso. Cabe recordar, y usted lo conoce, que el Descanso se inundó en el desastre de la Josefina, año 1993, y a partir de eso ha tenido una serie de peripecias de ese sitio. Se conoce que es voluble y que eventualmente se pueden producir inundaciones allí. Sin embargo, el Ministerio de Energía, no sabemos si aquí está también el Egaustro involucrado, el Egaustro cuyo control lo perdió Cuenca ya hace rato y se lo maneja centralizado. Fabián Jaramillo denuncia de la instalación de estas plantas que no tienen características adecuadas para la altura que tiene la ciudad de Cuenca, y en este caso el Descanso, un sitio periférico, de que no cuenta con las características técnicas adecuadas y que además está allí esa espada de Damocles, la amenaza de una eventual inundación. Otra gran inversión que se estaría haciendo con un altísimo riesgo, que es denunciada por Fabián Jaramillo Palacios. Traigo esto por dos razones. Una, de que ojalá las autoridades tomen en consideración criterios profesionales que se dan por ciudadanos que lo hacen con una actitud cívica y patriótica, y por otra también para resaltar el trabajo ciudadano que se intenta hacer a través de los medios de comunicación, que sabemos que hay de todo, como en cualquier país aquí en Ecuador, pero hay medios de comunicación que hacen un trabajo profesional con los más altos estándares éticos del periodismo. Por otra parte, la sociedad civil con diversas organizaciones, buenos ejemplos tenemos en la Comisión Cívica Ciudadana Anticorrupción, que nuevamente está investigando el tema de Progen, y además opiniones como esta es la de Fabián Jaramillo, que la estamos exponiendo. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el papel que debe jugar la sociedad civil también para tratar de cambiar en alguna medida el destino ecuatoriano, plagado por la corrupción con altísimos costos que al final nos afectan a todos. Mire, yo creo que estamos tocando fondo en materia de corrupción, y no de ahora, de hace mucho tiempo. A mí me parece, claro, así como nos quejábamos en el correísmo de la cantidad de corrupción que había en cada uno de los contratos en los cuales se involucraba el Estado, pues vemos que ese patrón no ha variado, no se ha modificado. Todo lo contrario, se han convertido en más voraces y más descarados, más sinvergüenzas. Ayer salió muy suelto de huesos el ministro Luque a decir que él no tiene nada que ver con ninguna de las dos contrataciones, ni con Progen ni con ATM. Bueno, él estuvo en el foco de toda la contratación de Progen, hasta donde recordamos. Claro, él fue personalmente a Progen a verificar los generadores. Vea, Gustavo, yo tengo 55 años. Si yo le digo a usted que tengo 2 años, ¿usted qué me diría? Que estoy loco. Bueno, en este caso, al ministro Luque le presentaron generadores de 60 años, mayores que yo. Y se los pasaron y le dijeron que eran nuevos, supuestamente. Y no se dio cuenta, supuestamente. O sea, es un atraco de tomo y lomo. Eso es lo que pasó. Claro, esto porque se supone que iban a comprar generadores eléctricos nuevos a una empresa fabricante. Resulta que los generadores tenían 60 años y la empresa Progen no era fabricante. Claro. Y esto suma a los gravísimos problemas que hemos tenido. Recordábamos recientemente una entrevista desde el enfoque de los incendios forestales, que hace un año Ecuador vivía un verdadero desastre, meses de racionamientos de energía, destrucción de los bosques, un compromiso que hizo el gobierno de trabajar en el sector eléctrico
para tratar de suplir ese déficit que me parece es de 1.800 megavatios, de lo cual acaba de reconocer el gobierno. No han logrado resolver ni un tercio de esto. Parte de esta situación es justamente Progen. Pero es que, a ver, justamente, el problema es que tanto Progen como ATM han sido contrataciones fallidas, no solo corruptas, sino fallidas. Es decir, no es que pagaron, porque podría ser una contratación corrupta con comprar un generador con sobreprecio, pero que el generador sirva. Y podríamos decir, bueno, a ver, tenemos una nueva generación de tantos megavatios con generadores pagados con sobreprecio. Pero no, en este caso no solamente es que es con sobreprecio, sino que no sirven para nada. Pagaron 150 millones por nada, por chatarra. Del contrato de Progen y del contrato de ATM no han podido generar 10 megavatios. Ese es el problema que tenemos. Y si no estamos con cortes de energía eléctrica como estuvimos el año pasado, es simple y llanamente porque la naturaleza es buena con nosotros y está lloviendo. Porque de lo contrario, volveríamos otra vez a tener las 14 horas de cortes de energía eléctrica si es que si es que se repitieran las condiciones meteorológicas de 2024. ¿Cómo está el tema de derechos de la ciudadanía para conocer cómo se manejan nuestros recursos, derechos de los contribuyentes? ¿Qué herramientas existen? ¿En qué medida se aplica para poder conocer, cuando uno quiere hacerlo por la razón que sea, cómo se manejan los recursos estatales? Mire, lastimosamente, los mecanismos legales que existen son papel inservible porque efectivamente no se cumple. Los jueces por ejemplo, muy difícilmente obligan a la autoridad pública para que exhiba la información. No lo hacen. Cuando los ciudadanos directamente se dirigen a las autoridades, ni siquiera les contestan. Entonces, estamos frente a leyes que son letra muerta, que no se aplican, que no se ejecutan y autoridades que actúan dentro de la total opacidad, que no solamente no dan información, sino que declaran reservado lo que no es reservado. ¿Es la culpa de la Constitución de Montecristi? No, en absoluto. Cambiando la Constitución. Es más, querían cambiar la Constitución para hacerla todavía más corrupta, al Estado más corrupto y más opaco. Esa era la intencionalidad. Y la gente que no es tonta se dio cuenta y les dijo que no. Bien, concluyamos este diálogo nuevamente con una reflexión sobre el importante papel que tiene que cumplir la sociedad civil con sus diferentes estamentos. Bueno, yo creo que si algo nos queda de institucionalidad y de estructura estatal, se debe a la sociedad civil. Es fundamental que la sociedad civil actúe cohesionada frente a una estructura gubernamental que claramente se debate entre la corrupción y la ineficiencia. Y yo creo que es la sociedad civil la llamada a hacer los correctivos. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por la invitación. Declaraciones del abogado Ramiro García, catedrático en Derecho Penal, profesor de la Universidad Central del Ecuador.